Y por otro lado lo tenemos a Marcelo Ramal, que es el Roger Moore de esta época, porque está buscando la pistola desnuda y no la encuentra. Es así. Acá lo tenemos a los hombres de la política que rumbo a las PASO, cada uno de ustedes tiene una magia para hacer, ¿no? Arroyo. No, pero pará. Cuéntenme qué les parecieron los precios de este lugar. Bueno, es una feria gastronómica, yo pensaba que si van una familia de 4 personas, 1.000 pesos por lo menos, ¿no? 240 cada uno. Se notaba muy rico y muy lindo y interesante para ahí, pero lo que pasa es que son casas gourmet que bajan los precios. De hecho, salen más caros en los restaurantes, ¿eh? Ese tipo de cosas. Entonces, allí, ¿cuánto te sale una empanada en un restaurante? Una empanada de cordero. Un restaurante de esta categoría, porque son buenos restaurantes, de cordero está la empanada, ¿eh? Sí. Dicho por el menú escrito, 110 pesos. 110 pesos o 80 pesos, de verdad, ¿eh? De cordero artesanal, como explicaba el muchacho. Pero es más grande, que debe ser con otras cosas. Pero claro, no sé, viene con ensalada. Pero allí lo bueno es que la gente no paga entrada y si tiene la posibilidad de comprarse un par de empanadas o para probar está bien, porque de hecho a 110 o 120 que te la venden en el restaurante, allí las conseguís a 40. Bueno. Es bastante. Es bastante, sí. No, y no lo comes en otro lado. No me critique el Food Fest, ¿eh? No me lo criticar. Mire, Mr. Bean, no me lo critique el Food Fest. Vos sabés, Robert, igual uno a veces utiliza indicadores genéricos como el índice de la inflación, pero la inflación sobre alimentos es mucho más alta que sobre el promedio general. Porque cuando han sacado retenciones y devaluado, los precios de los alimentos se dispararon por las nubes. Y la verdad que, bueno, esto es un poco lo que estamos viendo. Es más, vos sabés que... Se puede hablar en serio con Roberto Funes. Hay un comerciante. Hay un comerciante que hasta se ha disfrazado en su comercio porque no vende, entonces se pone un disfraz de payaso, arma videos y va subiendo la mercadería. ¿En esta cuadra los locales que han cerrado? Sí, impresionante. Avenida Córdoba. Avenida Córdoba, los outlets. En la zona de Vicente López, que yo vivo allí, un restaurante pero tradicional, de comida mexicana, que se llama El Salto de... Bueno, que la gente iba allí porque era entre 4 o 5 dueños, tienen diferentes restaurantes. Ese cerró y tiene 20 y pico de años. Es más, en Rodríguez Peña están los tres juntos. Rodríguez Peña entre Santa Fe y Arenales. La combinación de que le falta plata, que no hay plata, que la gente no tiene plata, más los impuestos altos para los comerciantes, terminaron destruyendo. Ahora, esta situación se agravó ahora en la última semana con la subida del dólar. Exacto. Esto hay que decirlo. Porque se habla mucho de la devaluación. Pero nadie habla del dólar. A ver, la devaluación tira los precios para arriba, menos un precio de la economía que es el salario, que es el único precio que no se dolariza. Exacto. Entonces, esto es importante porque se habla de qué pasa con el dólar, pero la devaluación es un golpe al salario. Ahora, se habla de un dólar que puede llegar a 20 pesos. Si esto sucede... ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el salario? Y sobre todo, ¿qué pasa con el gobierno, no? Bueno, es un golpe, por supuesto, es un golpe grande, ¿no es cierto?, en este caso. Pero fíjate lo que ocurre. El gobierno, como tiene miedo de que el dólar se dispare, inmediatamente levanta las tasas de interés y paga más estos famosos pagarés, las LEVAX, ¿no es cierto?, que saca el Banco Central. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando levanta la tasa de interés deprime la economía, por otro lado. Entonces, esto muestra claramente que la economía macrista está en una encerrona entre la devaluación y esta política, ¿no es cierto?, de elevación de las tasas de interés, de aumento de la hipoteca del Banco Central y luego, por supuesto, de depresión económica. Claro, bueno, verdaderamente la cara de Daniel es de preocupación. El dólar coordina todos los precios. Cuando vos leíste y nos informamos todos y nos enteramos que la verdad que fue un baldazo de agua fría, porque vos veías que subía 20 centavos, 30 centavos, estaba ya acercándose a los 17, pero luego pasó la barrera de los 17 y ahora, claro, hay gente que yo he escuchado que está contenta con que el dólar esté a 17,18, gente extranjera que vive aquí que le viene muy bien. Pero y bueno, claro. Los sectores concentrados de la economía y los sectores exportadores. Acá hay que tener presente que el dólar coordina. ¿No? Pero bueno, es difícil. 17,18 hay gente que tiene créditos en dólares, inclusive. Hay gente que va y saca créditos y demás. Es un desastre. Bueno, vos tocaste, Roberto, el tema de los créditos. Vamos con Santoro y vamos contigo, ¿te parece? Bueno, dale. No, te decía, acá hay dos cosas, ¿no? Primero que el dólar coordina todos los precios de la economía. Los alimentos, los servicios públicos también, que estas tarifas están dolarizadas. Bueno, una serie propiedades. Las propiedades. Sí. Y el otro punto, que es lo que a mí más me preocupa, que es que el que toma la decisión de devaluar no es el gobierno, sino es el mercado. Claro. En todo caso, el gobierno lo que hace es no interviene. Y esto es un problema, porque cuando el mercado es el que toma las riendas de la economía, favorece la concentración del ingreso. Y eso genera mayor brecha de desigualdad. Lo más importante, y con esto termino, perdón,
Daniel, me parece que es tener claro que el modelo de producción... ¿Me mirás los papeles, Robert? No puedo hablar en serio. Estoy mirando los papeles ahí a ver qué trae. No, bueno, cosas, anotaciones que hice para charlar con ustedes hoy. Pero hablando de esto que es muy, muy, muy importante, porque yo creo que la gente se angustia en la casa, porque, porque la además no te alcanza. La brecha se hace más grande siempre, porque el que más tiene, más acumula, y el que menos tiene, cada vez va perdiendo más. Para que tenga un dato nada más y que hable Dani, que siempre es preciso con lo que dice. Hay un indicador que es la distribución del ingreso medido por salario, ¿no? En el año 2002, el 25% del Producto Bruto Interno se dedicaba a salario. En el año 2015 llegó al 37%. En el último año bajó al 34%. O sea, los trabajadores perdieron 3 puntos de la distribución funcional del ingreso. Eso es transferencia de abajo para arriba, de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía. Este tipo de medidas, porque uno dice, el tipo de cambio, la tasa de interés, ¿qué me afecta en la vida? Bueno, es la causa de que cuando vas al supermercado no te alcanza la plata. Por eso nosotros decimos que así no vamos bien. Y me sumo a eso porque hasta los materiales de construcción, la gente que te los vende, los corralones, especulan. Justamente el viernes yo tenía que comprar unas cosas, ladrillos, arena, aunque no creas, voy a los corralones y demás, así con la hojita del supermercado. ¿Te está yendo bien? No, me está yendo bien porque trabajo acá en C50, gracias a Teo. Pero dije, bueno, tengo que ir a ver las cosas. Y no me querían vender ciertos artículos porque estaban esperando la tasa del dólar. Claro. Y dije, bueno, entonces... Claro, pero así tampoco se puede, porque uno puede estar especulando todo el tiempo con el ciudadano. En un corralón me dijeron, el lunes al mediodía llamame y te digo cuánto sale, por ejemplo, esa bomba que vos tenés que comprar. Es que está en la memoria histórica de los argentinos. El tema del dólar hay que tener mucho cuidado porque hay como una tendencia cultural muchas veces a remarcar por las dudas. Sí. Porque toda la gente que vivió el Rodrigazo, por ejemplo, ¿no? Que es como la gente más grande te hace siempre referencia a eso, y dice, bueno, nos depreciamos y perdimos riqueza de la mañana a la noche. Entonces, es muy importante, digamos, que entender, digamos, que cuando uno habla de política monetaria, ¿viste? Si van a controlar o no van a controlar el tipo de cambio, no hablamos de cosas abstractas, hablamos de la vida de la gente. Y estos señores que están, los CEOs que están al frente del gobierno, trabajan para defender los intereses de los más ricos y se desentienden de los intereses de las clases populares. A mí me parece que es simple. Sube el dólar, aumenta la pobreza y aumenta el desempleo, claramente. Si además de subir el dólar, sube la nafta, se traslada a precio y aumentan los precios. Yo creo que el gobierno no está viendo bien la realidad, está cruzando datos, viendo Excel, cuadro, no está andando, no está caminando. Bueno, ya el campo, por ejemplo, con la suba de la nafta, habló de un número importante, más de 3 millones que iban a estar destinados de por sí a un encarecimiento de fletes solamente. Y estamos hablando del supuesto sector que le va bien. ¿Qué se supone que anda bien en Argentina? El campo y algo de obra pública. Si el campo no anda bien, ¿qué cosa está funcionando? La verdad que está muy complicada la situación. Y no es solo que el que trabaja le alcanza menos, no es solo que cierra el comercio, sino que va más gente a los comedores comunitarios, está más complicada, la gente se endeuda porque no le alcanza la plata. Hay una tensión social grande que más allá del tema electoral, el gobierno debería salir a caminar y verlo, porque está fea la cosa y no lo está viendo bien. Ramal, quería hacer referencia a los créditos hipotecarios. No, claro, hay otro elemento importante en esta dolarización que incluye todo menos el salario, que también aumentan los valores de las propiedades y estos nuevos créditos que sacó el gobierno, que tienen justamente un ajuste, ¿no es cierto?, con el valor de la propiedad. Entonces, si ese valor crece más que el salario, los que toman estos créditos empiezan a estar en problemas. La famosa tasa variable con la inflación. Por supuesto, este es un tema, ¿no es cierto?, también importante, pero quiero agregar y que además hay dos, porque recordemos que hay dos modalidades de esos créditos. Uno que es tasa fija, diríamos, pero eso es clave. Y el otro que es, el UVA, que va modificándose a medida... Y te va estirando, si vos no tenés más del 30% del salario, en realidad te van estirando las cuotas, con lo cual se va transformando en un crédito eterno. Se puede transformar en una bola complicadísima. Lo que yo no entiendo es cómo el gobierno no ve todo esto, porque vos fíjate, lo loco de esta historia es la secuencia de los aumentos, porque no solamente sube el tipo de cambio, sino que en la misma semana que sube el dólar, aumentan una suba en los combustibles, que es un insumo también del comercio y de la producción. ¿Y qué hace efecto dominó a la suba de combustible? Perdóname, por ejemplo, la inflación venía bajando, ¿no es cierto? Porque la verdad, el mes anterior había bajado. Entonces, sube un poquito el tipo de cambio y de repente el gobierno, con absoluta insensibilidad e ineficacia, toma la decisión de habilitar un aumento a los combustibles, lo que va a generar que el mes que viene el índice de inflación esté por encima de las previsiones. Sí, además, Santoro, recordemos Leandro, que no es este tema tiene que ver con lo siguiente. Acá se ha pactado una dolarización de los combustibles. Por ejemplo, el año pasado, cuando se discutieron los tarifazos en el gas, se acordó que los valores del gas, para los que lo extraen, se mantienen fijos en dólares. Eso quiere decir que además de asegurar que iba a haber un aumento, inclusive que lo iba a llevar a que valga 3 veces el precio internacional, en la medida que hay una devaluación, esto
naturalmente se va ajustando, ¿cierto? Esto es muy grave. Por eso tenemos, ¿no es cierto? Algunos dicen lo siguiente, bueno, muy bien, ahora se devaluó, pero hacía mucho que no se devaluaba y hubo aumentos paritarios, pero no. Cuando no se devaluaba, los precios subían y ahora que se devalúa, todos los precios vuelven a subir, está claro. Menos uno, el salario. Vos fíjate lo siguiente, 7% de devaluación. Ese 7% para los alimentos, para los bienes de primera necesidad, pegan de lleno. Es decir, que tenés, en relación a una paritaria que discutió en 22, 23%, 7 puntos golpeando directamente sobre ese aumento. Bueno, es decir, que esta devaluación pone en cuestión las paritarias que ya se han cerrado, ojo. Pero fíjense que hablamos de las paritarias, que hay un techo, de hecho, que cuántos años hace que no se le pone un techo a la paritaria, pero que además con el aumento de la nafta, hasta los mismos estacioneros se quedaron sorprendidos por el 7,2%. El campo dice que tuvo una pérdida de 3.600 millones de dólares, de pesos, perdón. Pero ¿sabes qué? Otra cosa para agregar indignación, que el ajuste no es que lo padecemos todos los argentinos en proporciones parecidas. Porque mientras un sector de la sociedad se ajuste el cinturón, hay otro sector de la sociedad que gana fortuna. Mira, la semana pasada salió un indicador de cuánto crecieron las acciones en la bolsa de las empresas eléctricas. Crecieron entre un 90 y un 300%. Y cuando vos ves de quiénes son esas empresas, porque la gente dice de Sur, de Nor, hay como 80 empresas entre gasíferas y eléctricas que son privadas, ¿no? Las que transportan, las que distribuyen, las que generan el gas. Son todas amigos del presidente de la Nación. Midling, Nicolás Caputo, el amigo de la infancia, es dueño de Sur. Edenor, perdón, el señor Joe Lewis, ¿no es cierto? O sea, se han pasado hablando la vida del populismo. Pero esto es una suerte de populismo de amigos, porque ellos le hacen favores a sus amigos y redistribuyen la renta para garantizar que los amigos del poder se hagan multimillonarios. Y el que no me crea, que se mete en los diarios económicos de la tendencia más neoliberal, porque hasta la propia derecha se empieza a enojar con este gobierno, porque dice, acá están ganando dinero solamente el sector más concentrado de la riqueza que está vinculado al poder ejecutivo. Yo lo que creo es que hay demasiada gente de los dos lados del mostrador. El secretario de Comercio, que tendría que controlar el precio de los supermercados, a la vez tiene intereses en un supermercado. En el área de medicamentos está muy claro que es igual. En el área de energía, de combustibles también. Eso hace que sea imposible, porque no hay Estado. El que debería controlar, el que debería regular, el que debería estar viendo no subamos el precio de nafta porque esto está complicado, en realidad tiene intereses del otro lado. El gobierno debería repensar cuanto menos su estrategia y tener funcionarios que sean independientes. Con funcionarios que están de los dos lados del mostrador, todo esto que a nosotros nos parece obvio que es un problema, no le preocupa al funcionario. No hay mostrador, hay molinete. Porque el mostrador es un ejemplo, digamos, es una figura, ¿no es cierto?, hasta poética que uno utiliza para decir de este lado está el Estado, de este lado está el sector privado. Estos tipos sacaron el mostrador y pusieron un molinete. En España le han puesto a este sistema, que también ocurre lo mismo con el gobierno de derecha de Aznar, de Rajoy, puertas giratorias. ¿Por qué? Porque es increíble, los tipos trabajan en el sector privado, pasan a trabajar en el sector público. Obviamente, cuando trabajan en el Estado, benefician a las empresas, a las empresas de las cuales eran inclusive muchos de esos accionistas, como Aranguren, que tenía acciones en Shell. Cuando termina la gestión, vuelven a trabajar a las empresas del sector privado y obviamente a disfrutar de los beneficios que le generaron. En cada una de las áreas sensibles, este gobierno tiene puestos funcionarios que son parte de las empresas y del poder económico que deberían regular. Pero, tengamos en claro lo siguiente, no es un problema simplemente de gente que pertenece a una empresa y gobierna. Hay un régimen político que excede a un gobierno. Pensemos lo siguiente, el macrismo sacó en el último año y medio alrededor de 100 leyes, en general negativas para los trabajadores. Vamos a tomar solo un ejemplo, modificaron el régimen de riesgos del trabajo. Hace más difícil a un trabajador poder iniciar un juicio en caso de un accidente laboral. Bueno, de hecho salió para poder obtener esas leyes, por los juicios laborales. Para poder obtener esas leyes, tuvieron que constituir mayorías en el Congreso, con bloques que hoy se presentan a las elecciones como opositores, pero que sin embargo, llevaron adelante una suerte de cogobierno. No creo que todos ellos fueran simplemente una empresa o puerta giratoria. Desde los partidos con los cuales ingresaron al Congreso, luego pactaron con el macrismo. El Frente de Izquierda fue el único bloque que en el Congreso Nacional, en las legislaturas, mantuvo una oposición real al macrismo. Esto quiero dejarlo señalado, porque no podemos minimizar esto en una cuestión de un funcionario que antes estaba en un lugar o estaba en otro. Acá hay un entramado político
que ahora, a la hora de las elecciones, es necesario desentrañar y ponerlo de manifiesto. Acaba de dar el pie justamente lo que queremos ahondar ahora, que es el tema de las elecciones. Ya estamos en camino a las PASO, por un momento no se hablaba, no se decía nada, de repente, bueno, se habló durante 10 días de las PASO y ahora otra vez está en calma. Bueno, Arroyo, ¿vamos o no directamente a las PASO con estos candidatos que cada uno, bueno, a su manera está peleándose el puesto? Vamos a las PASO. No tiene mucho sentido las PASO porque casi nadie, excepto algunos espacios muy puntuales, van a una competencia interna. Nosotros vamos a las PASO, nosotros claramente, un país con Sergio Massa y Margarita Stolbizer, tenemos claro que somos una oposición responsable, que somos opositores, que creemos que esto va mal, que de verdad creemos que esto va a más empobrecimiento. Las encuestas están bajos así, ¿no? Tenemos encuestas de diversos tipos, objetivamente. Mi olfato es que hay una mayoría silenciosa. Yo creo que hace 3 meses cambió el humor. Que la persona que hasta hace 3 meses estaba mal, le tenía ganas al gobierno, decía, bueno, ojalá que arranque. Hoy llegó a la conclusión de que no, y no quiere volver para atrás. Para mí el gobierno subestima la vida cotidiana. No se da cuenta que en la vida cotidiana está pasando algo malo y la gente no quiere, y el kirchnerismo subestima la corrupción. En el medio hay una mayoría silenciosa que a mi modo de verse y expresar y que nos da una buena chance electoral. Don Santoro, ya te veo ahí calentando motores. No, yo creo que todos sentimos que estamos peor que hace 2 años atrás. O sea, y la verdad que desde Unidad Ciudadana lo que estamos buscando es articular a todos los sectores sociales que están siendo perjudicados por el modelo de ajuste. Y creo, la verdad, Robert, que lo que hay que hacer es utilizar estas elecciones para decir hasta acá. O sea, nosotros en las elecciones de agosto y de octubre no vamos a cambiar el gobierno. Macri va a terminar su gobierno y todas las fuerzas democráticas lo vamos a ayudar. Pero hay que dar un mensaje claro. Yo creo que el voto Unidad Ciudadana es el que tiene el mayor poder simbólico para reclamar que paren con el ajuste. Acá hay que parar con el ajuste y rectificar el rumbo. ¿Qué pasa si no gana Unidad Ciudadana o si termina ganando el gobierno? Porque también el problema es dispersar el voto anti-Macri, ¿no es cierto? Ya anunciaron en el Diario de la Nación que tienen un paquete de reformas que van a profundizar la crisis. Van a privatizar el régimen previsional, van a avanzar a la desregulación total de las relaciones laborales, van a hacer una modificación del sistema tributario para concentrar más la riqueza y van a terminar de desmantelar el Estado beneficiando a los grupos económicos y a las corporaciones. Ahora, Santoro, a mí hay algo que no me queda... Perdóname, esto te juro, o sea, yo sé que parece muy absurdo lo que estoy diciendo, pero lo loco es que en la Argentina te avisan por el Diario de la Nación que cuando termine las elecciones de octubre van a profundizar esta línea que está generando todo este problema. Ahora, a mí hay algo que no me queda claro, que es... desde algunos sectores sostienen que en caso de que ganara Unidad Ciudadana, volveríamos a lo que sería una mentira, entre comillas. Cifras que no eran cifras, planes sociales que de hecho no ayudan, sino que empeoran la economía, una economía que en realidad es para todos, pero que también no es para nadie. Si nos quedamos con esto de Macri, entonces sería una... Igual es difícil decirle a la gente que perdió el trabajo, que el trabajo que tenía en el 2015 era una mentira. Ahora, yo creo que el gobierno lo que trata de hacer, porque no tiene un solo logro social y económico para mostrar, todos los indicadores y los índices macroeconómicos y sociales dan negativo, es embarrar la discusión, es llevarla hacia el puterío. Pues la verdad, a ver, es muy difícil presentarse una elección después que vos incumpliste el contrato electoral. Vos a la gente le dijiste que ibas a continuar con fútbol para todos, que ibas a pagar el 82% móvil, que ibas a terminar con el impuesto a la ganancia. Y no resolvieron ninguno, o sea, no cumplieron con ninguna de esas promesas, pobreza cero, y generaron problemas que antes no teníamos. O sea, ¿había problemas de precariedad laboral en la Argentina? Sí que había. Durante el kirchnerismo, obvio que había. ¿Había problemas de inflación? Sí que había. Ahora, sí, pobreza también había. Y pobreza también. Ahora estos muchachos vinieron a empeorar todo. Porque ¿cuál es el punto acá? La dinámica del capitalismo, que es un poco lo que está explicando Ramal. Se necesita arreglar lo que la pesada herencia que ellos hablan. Eso vale, sí, solo sí. Vos estás igual que en el 2015. Ajá. O sea, vos podés decir, mira, yo los problemas que tengo ahora son consecuencia de los problemas que heredé. Pero eso vale si estás igual que en el 2015. Ahora, si vos estás peor que en el 2015 y generaste problemas que antes no tenía, no le puedes echar la culpa al que estaba atrás. Te digo esto solo y le paso la palabra a Ramal, que seguramente está interesado en participar. Porque iba a decir una cosa de la dinámica del capitalismo. No lo llamen a Santoro, que está al aire, por favor. No, pero es de una provincia. Te decía, la dinámica del capitalismo tiene esto. O sea, si el Estado no interviene activamente, la dinámica del capitalismo termina generando mayor pobreza, mayor exclusión, mayor desigualdad. Lo que hizo este gobierno fue retirarse, ¿no? Desregular absolutamente todo. Entonces, obvio que el gobierno no es que intencionalmente busca que la gente sufra. Lo que el gobierno busca intencionalmente es que sus amigos ganen mucho dinero, ¿no es cierto? Y se desentiende del otro problema. Por eso es importante mandar un mensaje claro de que así no se puede seguir. Ramal. No, a ver, no estoy de acuerdo con que el Estado se ha retirado. El Estado ha intervenido activamente en este último año y medio. Yo di un ejemplo antes. Recién se habló de las naftas. Se retira de la protección social. Las naftas en la Argentina han
han aumentado cuando el precio del petróleo cayó. Eso. Es decir, que acá hay un gobierno estatista cuando se trata de proteger a las petroleras, a las gasíferas y a las mineras, y también estatista cuando despóticamente ataca a los trabajadores. Por ejemplo, acá ha habido fábricas que han despedido a todos los trabajadores, como AGR, PepsiCo ahora. El Ministerio de Trabajo no interviene, es decir, el Ministerio de Trabajo es liberal y no intervencionista cuando despiden trabajadores, pero el gobierno es estatista cuando despóticamente aumenta el precio de las naftas. Entonces, frente a esta situación, y como bien se dijo acá, vamos a una elección legislativa, acá hay que votar pensando en la calidad política de la oposición que se pone en pie. ¿Por qué motivo? Porque lo que importa en el Congreso que viene es la firmeza y la claridad de la oposición que se logre construir, y luego porque los temas más importantes de la lucha contra este ajuste no van a pasar por el Congreso. Acá hay que articular un movimiento trabajador popular que no simplemente le ponga límites, sino que derrote este ajuste. Es el que se está gestando en las fábricas como PepsiCo, como AGR, es el que se está articulando en el movimiento obrero petrolero del sur, en los mineros de Río Turbio, en todos los lugares donde, a pesar de una cúpula sindical entregada, el movimiento obrero se pone de pie. Y el Frente de Izquierda quiere ampliar su representación en el Congreso, en las legislaturas, como un factor de articulación de esa oposición real. Marcelo, fíjate que hablamos del trabajador que se pone de pie, que lucha y que lo único que quiere, mirá qué simple, es mantener su puesto de trabajo y poder mantener a la familia, pero nos encontramos con jueces y fiscales que sostienen en este caso que la patronal manda un pedido al fiscal para que desaloje el lugar. Bueno, por supuesto, hay una amenaza de desalojo. Una campe de 20 días. Por supuesto, y quiero en este punto decirte lo siguiente, hay una ofensiva del gobierno contra los jueces laborales, contra jueces del trabajo. ¿Ves, Marcelo, que cambió la época? Cambió la época, Marcelo. Exactamente, estás haciendo una descripción perfecta de lo que está pasando. Cambió la época. Hoy la justicia siente que tiene libertad para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, porque total no va a haber un Estado activo que los defienda. Más allá de eso... Pero el problema es el siguiente, ahora hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante porque ocurre lo siguiente. Les pido un minuto, vamos a la... Esta experiencia que estamos viviendo, bueno, es el resultado de un fracaso político anterior. Vamos a la pausa y volvemos. Después de la pausa habla Daniel. Ya estábamos a punto de decirles hasta luego, pero nos han quedado para acompañarnos en este último programa que tenemos aquí, en esta sede, en este lugar, en este club de C5N, pues nos mudamos muy breve, mañana, de hecho. Sí, mañana a las 6 de la tarde comienza la programación de C5N con Víctor Hugo, abre las puertas del nuevo estudio allí en Olleros. Qué fabuloso, había quedado ahí Mr. Arroyo, ¿no?, en decir algo. Claro. Y Justin Bieber también, ¿no? No, lo mío concreto, 3 cosas. Hay que decretar ya la emergencia alimentaria y volcar dinero a los comedores comunitarios. Lo alimentario se está poniendo duro de verdad y sacar el IVA a los alimentos. Hay que armar un sistema de crédito no bancario. Está todo el mundo endeudado, complicado. La plata del medio aguinaldo no está yendo al consumo y sí a pagar deuda. ¿Pero cómo sería un crédito no bancario? Armar un sistema de crédito a través del Ministerio de Desarrollo Social para los que no acceden al crédito bancario, de tasas al 5% anual, para máquinas y herramientas sin garantías bancarias y para compensar a la familia. Hay que lograr 10.000 millones de pesos para llegar al 40% de la gente que hoy está endeudada y complicada. Y tercero, hay que hacer obra pública de pico y pala, en serio, de verdad, no anuncios, para que un pibe sin secundaria completa tenga trabajo en el conurbano. Lo del crédito es clave. Si no armamos un sistema de crédito no bancario, plata que entra hoy va a tapar agujero al 100 o al 150% anual. Le agregaría lo de la emergencia laboral y me parece que hay que congelar las tarifas porque las tarifas se están empobreciendo a la gente. Ahora, una última cosa, Robert. Sí, querido. Estas elecciones nosotros tenemos que mandar un mensaje claro al gobierno y al poder económico, al poder real de la Argentina. Votar Unidad Ciudadana para mí, y creo que para la mayoría de los argentinos, es el mensaje más claro y contundente por el poder simbólico que tiene. Si nosotros de alguna manera dividimos y fracturamos el voto opositor, el gobierno va a sentir que tiene luz verde para seguir. Y el voto que más le duele al macrismo y el voto que frene el ajuste es el voto Unidad Ciudadana. ¿Ramal? Bueno, indudablemente hay que prohibir los despidos, establecer un salario igual a la canasta familiar, y los tarifazos deben ser anulados y hay que abrir las cuentas de las empresas petroleras. Estas son algunas de las cuestiones que vamos a llevar con enorme fuerza al Congreso Nacional. El que quiera escuchar una voz clara en defensa de los trabajadores tiene que votar al Frente de Izquierda en todo el país.
Acá en Capital me toca encabezar la lista de diputados con Miriam Bregman y Gabriel Solano como legisladores. En provincia, Néstor Pitrola, senador, y Nicolás del Caño, diputado. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Y a todos, gracias también a ustedes. Gracias. Muy buena Muchas tu gracias. campera, Justin. Ahí estamos. Con Santoro, por favor, no te enojes. Y nos vamos a la ciudad de Buenos Aires porque... ¡Se nos vamos!